Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. En esta ocasión les traigo un nuevo video para que podamos realizar correctamente nuestra declaración anual 2019 para el régimen de arrendamiento en la modalidad de la deducción ciega o deducción opcional. Esta modalidad básicamente consiste en que sobre todos los ingresos que nosotros hayamos obtenido por nuestra actividad dentro del año, van a poder tener una deducción automática del 35% sin necesidad de tener una factura, bajando así nuestra base gravable y de esta manera también contribuyendo a que nosotros pues tengamos un menor impuesto a cargo. Vamos a realizarlo en el portal del SAT y también les voy a dejar aquí una hoja de cálculo de Excel para que podamos entender cómo es que se rellena de manera correcta los diversos rubros que en nuestra página del SAT aparecen. En muchas ocasiones esta información ya está precargada, pero siempre es muy necesario el poder comprobarlo manualmente para que podamos evitarnos de problemas con nuestra autoridad fiscal. Cabe mencionar que lo más importante para que nosotros podamos declarar de manera correcta en el ejercicio es tener toda la información que hayamos generado en ese año, como nuestra información de los ingresos que obtuvimos, los pagos provisionales que ya hicimos, las retenciones que probablemente nos hicieron y las facturas de las deducciones personales que también pudimos haber generado. Muy bien, pues vamos a proceder aquí a introducirnos a la página del SAT. Bien, lo primero que tenemos que hacer es entrar a sat.gov.mx y una vez estando dentro de esta página que nos aparece en pantalla, vamos a buscar este recuadro que dice declaraciones y le vamos a dar en presenta tu declaración anual de personas físicas 2019. Vamos a esperar a que se abra la pestaña que está cargando y posteriormente le vamos a dar en presentar declaración. Cabe mencionar que en el perfil en el cual estoy elaborando este tutorial ya fue presentada la declaración anual e incluso ya le fue resuelto el saldo a favor que obtuvo al final del ejercicio. Por consiguiente, yo les voy a ir diciendo los pasos para que no nos vayamos a confundir. Tal como ya les había mencionado, este RFC ya tiene presentada la declaración anual. Por lo que para efectos de este video yo le voy a dar en tipo de declaración complementaria y por modificación de declaración. Sin embargo, ustedes que lo van a presentar por primera vez deberán darle en declaración normal. Los ingresos a declarar pues son los de arrendamiento. Le damos en siguiente y esperamos a que cargue toda la información. Bien, una vez que hemos entrado dentro de la pestaña de la declaración anual, lo primero que vamos a desplegar es esta ventanita que dice ingresos. El tipo de ingreso que nosotros tuvimos evidentemente es por arrendamiento, por lo cual lo vamos a seleccionar. Arrendamiento. Aquí es donde entra en juego ya la información que cada uno de nosotros debemos tener disponible a nuestra mano para validar que los rubros que tiene precargados el SAT pues sean correctos. Entonces, ¿cómo podemos saber nosotros que tuvimos 20,000 pesos efectivamente? Bueno, yo aquí tengo en nuestra tabla de Excel los ingresos que el contribuyente recibió dentro del ejercicio fiscal y vemos que la suma de todos ellos nos da efectivamente 20,000 pesos. Cuando nos vamos a las deducciones autorizadas, aquí es donde tenemos que nosotros seleccionar la deducción opcional, no la deducción comprobable, para que nos haga el cálculo del 35%. Y vemos que el 35% de los 20,000 pesos que obtuvimos dentro del año, pues fueron los 7,000 pesos. Si ustedes pagaron el impuesto predial, pues bueno, aquí lo tienen que poner. Para este video pues no lo vamos a rellenar esa información. Si tuvieron estímulos fiscales que no hayan acreditado, les ponen que sí, los que hayan tenido. Para este ejemplo de igual forma no tuvimos estímulos fiscales y bueno, el resultado es básicamente la resta de nuestros ingresos menos las deducciones autorizadas que hayamos tenido. En este caso es 20,000 menos 7,000, pues vamos a tener una base gravable de 13,000 pesos. Los pagos provisionales que hayamos efectuado igual debemos de comprobarlo con nuestra información. Para eso les puse un rubro por aquí donde dice pagado y vemos que al final del ejercicio pagamos 651 pesos. Esta es la información de mes con mes. Bien, seguimos avanzando. En cuanto a las retenciones de ISR, solamente se aplican cuando nosotros le rentamos a una persona moral. Como en esta ocasión nuestro cliente no le ha rentado a ninguna persona moral, pues tenemos como ISR retenido 0. Pero en su caso, si ustedes le retuvieron, en este formato de Excel que les dejé, le van a ir poniendo también la cantidad que les hayan retenido mes con mes.
Los impuestos pagados en el extranjero solamente si pagamos ISR por cuestión de arrendamiento en el extranjero, en este caso no. Le damos en guardar y esperamos a que se guarde la información para proseguir. Después de rellenar todo esto, vamos a subir y nos vamos a ir a la parte de deducciones personales. En esta ventana de deducciones personales es muy importante prestar mucha atención. Aquí nos aparecen todos los conceptos que nosotros podemos deducir, como lo son honorarios médicos, gastos funerales, donativos, etcétera. Todos los que nos aparecen ahí. Sin embargo, es muy importante que nosotros podamos comprobar que las facturas que recibimos cumplan con los requisitos fiscales para ser deducibles. De lo contrario, su declaración muy probablemente va a ser improcedente. Para que ustedes conozcan cuáles son los requisitos fiscales de los cuales les estoy hablando, les dejo un link en la descripción en el cual van a poder encontrar un listado de todas las deducciones personales que pueden realizar y también los requisitos fiscales que deben de cumplir para que sean efectivamente deducibles. Por ejemplo, uno de ellos es que los pagos que nosotros efectuemos sean diferentes al efectivo, es decir, pagar con tarjeta de débito, con transferencia bancaria, con cheque, etc. Si nosotros no cumplimos con estos requisitos fiscales, no podemos hacer deducibles estas facturas y las vamos a tener que desclasificar. En este caso, por ejemplo, mi cliente tenía varias facturas por honorarios médicos, sin embargo, no pueden ser deducibles por falta de requisitos fiscales. Entonces, para obtener una base gravable menor es importante que podamos cumplir con todo esto que les estoy mencionando. En este ejemplo que estamos viendo en pantalla, si bajamos, nosotros tenemos 0 deducciones personales, precisamente porque yo eliminé las facturas que les comenté por el motivo que ya les dije. Si ustedes sí cumplen con los requisitos fiscales, pues bueno, aquí les va a aparecer un listado de facturas y les va a aparecer el monto deducible. Y en estos recuadros de acá les va a aparecer los montos generales de todas las facturas que nosotros hayamos obtenido. Si nosotros en efecto tenemos deducciones personales, tenemos aquí un recuadro de deducciones en la tabla de Excel donde vamos a poner el concepto y el monto que nos es deducible para efectos de nuestra declaración anual. Como en este caso no tenemos, pues lo dejamos vacío y procedemos a la determinación del impuesto. Dentro de este recuadro lo primero que nos va a aparecer es la determinación del ISR y debajo de ello ingresos acumulables. Vemos que aquí ya tenemos una cantidad de 13,000 pesos y preguntarán ustedes ¿de dónde salieron? Bueno, pues los ingresos acumulables son todos los ingresos que hayamos obtenido en el año menos las deducciones autorizadas, que en nuestro caso es el 35%. Como lo recordamos. Entonces la operación es simple, 20,000 menos los 7,000 pesos nos da un resultado de ingresos acumulables de 13,000. Las deducciones personales, si ustedes tuvieron, les va a aparecer reflejadas aquí la cantidad general que puedan deducir. Sin embargo, como en este ejercicio no pudimos tener ninguna deducción personal, pues nos va a aparecer 0. La base gravable aquí nos las determina como 13,000 pesos. Finalmente, entonces vamos a comprobar en nuestro archivo Excel cómo es el resultado de la base gravable. La base gravable es el resultado de los ingresos que hayamos obtenido de arrendamiento en el año, menos la deducción ciega, menos las deducciones personales. Esto nos arroja nuestra base gravable, que en este caso son 13,000 pesos y vemos que coincide. En este apartado que dice ISR conforme a la tarifa anual es donde básicamente va a tener una explicación mayor para poder nosotros entender cómo funciona la determinación del impuesto. Aquí en la página del SAT nos los arroja en automático, pero tenemos que comprobar que efectivamente así sea. Bien, para esto vamos a dirigirnos a nuestro archivo Excel y en este apartado donde dice tarifas de ISR, en esta hoja, nosotros vamos a ubicar la cantidad que tengamos en base gravable dentro de límites inferiores y superiores. Es decir, si nosotros en este ejemplo tenemos 13,000 pesos como base gravable, vamos a buscar entre qué cantidades se encuentran. Aquí, como podemos ver, los 13,000 pesos se van a ubicar entre 6,942 como un límite inferior y 58,922 como un límite superior. Entonces, vamos a colocar aquí el límite inferior que nos arroja la tabla. El excedente del límite inferior es el resultado de restar la base gravable menos el límite inferior. A este excedente se le aplica un porcentaje de ISR que también nos los indica la tabla. En esa misma línea nosotros vamos a poder ver que hay un apartado que dice % para aplicarse sobre el excedente del límite inferior. En este caso tenemos que es el 6.4%. Entonces el impuesto marginal va a ser el resultado de el excedente del límite inferior
por el porcentaje de ISR a cargo. De esta manera tenemos 387.70. Adicional a esto, nosotros tenemos que pagar una cuota fija por los ingresos que ya hemos tenido. De igual forma, en tarifas de ISR vamos a encontrar en nuestra misma línea, justo a la izquierda del porcentaje, que son 133.28. Entonces lo vamos a colocar aquí. Cabe mencionar que dentro de todas estas operaciones yo he dejado funciones que ya buscan los valores en automático, por lo que ustedes no van a tener que estar buscando de manera manual entre qué límites están ubicados su base gravable, sino ya todo esto se los va a arrojar de manera automática. Entonces, el impuesto a cargo finalmente va a ser el resultado del impuesto marginal más la cuota fija. Tenemos que son 521 pesos. Nos dirigimos a la página del SAT y efectivamente coincide en que los 521 pesos son el ISR conforme a la tarifa anual. Posterior a esto, vamos a encontrar los pagos provisionales. Esta es la información que nosotros tenemos que tener a la mano. Tal como yo lo tengo aquí reflejado, 651 pesos son todos los pagos provisionales que efectivamente el cliente efectuó al SAT. En ISR retenido, de igual forma esta información solamente nosotros la vamos a tener. En este caso, como no la rentamos a personas morales, pues bueno, no tenemos un ISR retenido. Sin embargo, si es su caso, pues en esta pestaña estará apareciendo. Donde diga deseas capturar otras cantidades a cargo o a favor, le vamos a colocar que no. Y en esta parte donde dice ISR a favor es donde muchos de nosotros finalmente nos emocionamos porque tenemos un saldo a favor, pero muchas veces también nos frustramos o molestamos porque tenemos un ISR por pagar. Entonces tenemos que aclarar que la cuestión del ISR a favor o ISR por pagar no es una obligación del SAT el que nos tengan que pagar año con año una devolución. Esto es más una cuestión de cálculo, la cual se las voy a explicar a continuación. Vamos a nuestra hoja de cálculo y aquí dice impuesto a favor o a cargo. Si nosotros vemos, sí coincide efectivamente con los mismos 130 pesos que la página del SAT. Pero ¿cómo se determina esto? Bueno, aquí en el impuesto a cargo nosotros tenemos que prestar mucha atención. El impuesto a cargo es finalmente el impuesto real que nosotros tenemos que pagar por la actividad que desarrollamos en el año. Nos corresponde pagar 521. Pero ¿qué pasa? En el año los pagos provisionales que fuimos efectuando rebasaron a lo que nos corresponde pagar realmente. Es decir, nosotros pagamos 651 cuando finalmente nos corresponde únicamente pagar 521. Es ahí entonces donde nosotros hacemos la operación de sumar el impuesto a cargo y restarle los pagos provisionales efectuados y restarle las retenciones que nos hayan realizado. De esta manera obtenemos nuestro saldo a favor o nuestro saldo por pagar. Si en su determinado caso se diera la situación que nuestro impuesto a cargo es mayor que los pagos provisionales que ya efectuamos dentro del año, nosotros vamos a tener que pagar la diferencia. Es ahí donde nosotros tenemos que entender cómo funciona esta parte del ISR por pagar o el ISR a favor. Básicamente ya vimos cómo se determina el impuesto a favor o a cargo. Entonces el consejo que yo les doy es que nosotros tenemos que disminuir a lo que más se pueda nuestra base gravable, que es esta. ¿Y de qué manera la podemos disminuir? Tenemos que meter deducciones personales. Si nosotros no metemos deducciones personales, nuestra base gravable se va a quedar igual. Pero recalco, no es una obligación del SAT el que nosotros tengamos que tener siempre un impuesto a favor. Después de que ya comprobamos que efectivamente lo que nos corresponde a favor o lo que nos corresponde por pagar está correcto, pues en su caso, si tenemos ISR a favor, nos va a preguntar qué es lo que deseamos hacer con este dinero. Y nosotros, para efectos de este ejercicio, vamos a aplicar una devolución. Ustedes también pueden elegir compensación para los siguientes periodos. Vamos a poner nuestro número de cuenta, el nombre del banco les va a aparecer en automático y finalmente este recuadro lo tenemos que leer. Declaro bajo protesta de decir verdad que soy titular de la cuenta clave interbancaria. Le tenemos que dar que sí. Finalmente ya tenemos lista nuestra declaración. Le vamos a dar en guardar y vamos a esperar a que termine de guardar la información que ya nosotros hemos colocado en cada uno de los cuadros. Una vez que ya se ha guardado, le vamos a dar en revisar
para ver el panorama general de todo lo que nosotros hemos rellenado y hemos comprobado, para poder ver que nuestra información final está de acuerdo a nuestros cálculos. Vamos a tener el panorama general. Todo lo que ya rellenamos nos va a aparecer en un panorama general. Y finalmente, si ya nosotros comprobamos que toda la información ahí reflejada es la correcta, le vamos a dar clic en enviar declaración. Tal como yo les mencioné al inicio del video, este cliente ya tenía efectuado su declaración anual, por lo cual yo no le voy a dar en enviar, y hasta aquí terminaría en nuestro video del día de hoy. Si te gustó el video y te ha servido, te invito a que apoyes este canal mediante un like y también suscribiéndote, así como compartiendo a todos tus conocidos o amigos que también estén en la misma situación que tú. Si tienes algún familiar, algún amigo que también renta un bien inmueble, envíale este video para que también pueda cumplir con sus obligaciones fiscales de manera correcta. Hasta la próxima.